Me quedé de pie en el altar con un vestido de funeral, viendo cómo los rostros de mi familia se contorsionaban de horror cuando la máscara de hierro se estrelló contra el suelo de mármol. El hombre al que me habían vendido como si fuera ganado, el hombre del que susurraban que estaba maldito y desfigurado, el hombre que creían que por fin los libraría de su hija no deseada. Era hermoso, más que hermoso, era de la realeza. Imposible. Mi madrastra jadeó, palimeciendo al reconocer la mandíbula fuerte, los ojos color esmeralda, el cabello platino que lo identificaban inequívocamente como el príncipe Adrian Castellán, heredero del trono de Baldor, desaparecido durante 7 años, dado por muerto, de pie a mi lado con su mano suavemente sobre la mía, muy vivo, y con una sonrisa que prometía venganza. Mi hermanastra, Celeste, envuelta en el vestido de diseñador que había comprado con dinero robado de mi herencia, retrocedió tambaleándose hacia los bancos. Ese es el príncipe desaparecido, el de la recompensa, el que vale 10 millones de coronas de oro. La copa de champán de mi padre se hizo añicos en el suelo de la catedral. No lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? Pero yo sí lo sabía. No quién era exactamente, pero sabía que este día llegaría, porque ya lo había vivido antes. 3 meses antes, la carta llegó un martes, entregada por un mensajero que no miraba a nadie a los ojos. Mi madrastra, Vivian, la abrió con uñas pintadas, con los labios curvados en la sonrisa más cruel que le había visto desde que se mudó a casa de mi madre y la reclamó como suya. «Felicidades, Sara», ronroneó, ondeando el pergamino como una bandera de victoria. «Te vas a casar». Estaba lavando platos en la cocina que solía ser mi santuario, cuando mi verdadera madre me trenzaba el pelo y me contaba historias de princesas valientes que se salvaban a sí mismas. Ahora era solo otra habitación donde realizaba el trabajo interminable que mantenía a mi familia política cómoda mientras vivían de la fortuna que mi madre me dejó, la fortuna que no podía tocar hasta que cumpliera 25 años o me casara. ¿Casarme con quién?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. A los 22 años había sido su sirvienta no remunerada durante 6 años, desde que mi padre se volvió a casar y mi nueva familia dejó claro que mi existencia era un inconveniente que debían controlar. «El hijo de Lord Blackthorn», anunció Celeste desde la puerta, prácticamente vibrando de alegría. «El que lleva la máscara de hierro. Dicen que su rostro quedó destruido en un incendio y que es tan horrible que los niños lloran cuando lo ven. Perfecto para el pajarito roto de papá». Mi padre levantó la vista de su periódico con el desinterés reservado para conversaciones de ganado. «La dote que ofrece es sustancial, más que suficiente para cubrir la temporada de debut de Celeste y su boda con el heredero del conde Morrison». Mi mano se quedó inmóvil en el agua jabonosa. «¿Me estás vendiendo para pagar la boda de Celeste? No seas tan dramática». Vivian sopló. «Estamos asegurando tu futuro. ¿Qué hombre te querría de otra manera? Eres simple, no tienes manales y eres demasiado intelectual. El hijo de Lord Blackthorn es tu única oportunidad de casarte, con máscara o sin ella». Pero yo sabía que no era así. Había muerto en mi 24º cumpleaños en mi vida anterior, envenenada por Vivian cuando se cansó de esperar mi herencia. Había visto desde mi lecho de muerte cómo Celeste se probaba vestidos de novia comprados con dinero robado del joyero de mi madre, cómo mi padre firmaba los papeles transfiriendo mi fideicomiso a su nueva familia, mientras planeaban alegar que había muerto de una constitución débil y melancolía genética. Había despertado en mi cuerpo de 16 años, 6 años atrás, con todos mis recuerdos intactos. Pasé esos 6 años interpretando el papel de la hija sumisa y rota, mientras aprendía todo lo que podía sobre los negocios de mi familia, sus conexiones sociales, sus secretos y sus debilidades. Instalé programas espía en sus computadoras, grabé sus conversaciones, documenté sus delitos financieros. Había estado esperando el momento adecuado para destruirlos a todos. Este matrimonio concertado podría serlo. «¿Cuándo es la boda?», pregunté, secándome las manos con una toalla raída. 3 meses, dijo mi padre, perdiendo ya el interés. «Lord Blackthorn quiere que sea rápido y discreto, sin alboroto, sin testigos», traduje. «Nadie que los viera casar a su hijastra con un hombre que creían un monstruo. Nadie que cuestionara por qué necesitaban la dote tan desesperadamente». Esa noche me encerré en mi habitación en el ático y abrí mi portátil, el único dispositivo que nunca habían pensado en monitorear, porque asumían que yo era demasiado simple para ser peligrosa. Comencé a investigar a Lord Blackthorn y a su hijo misterioso enmascarado. Lo que descubrí me aceleró el pulso. Lord Blackthorn era un recluso que vivía en una mansión parecida a una fortaleza a las afueras del reino. Su hijo había aparecido repentinamente hacía 7 años. Siempre llevaba una máscara de hierro, nunca hablaba en público y nunca se la quitaba ni siquiera para los retratos formales. La coincidencia era interesante. Hacía exactamente 7 años que el príncipe Adrian Castellán había desaparecido durante una expedición de caza. Su cuerpo nunca fue encontrado y su desaparición desencadenó la mayor búsqueda humana en el reino. El príncipe tenía entonces 20 años, la misma edad que parecía tener el hijo del Lord Blackthorn. El príncipe era conocido por su inteligencia, su habilidad con los idiomas y su amor por la literatura antigua, todos rasgos que supuestamente poseía el hijo del Lord Blackthorn, según las pocas personas que afirmaban conocerlo. Lo más revelador de todo era que Lord Blackthorn era el comandante militar del príncipe Adrian antes de retirarse de la corte, un hombre perfectamente posicionado para esconder a un hijo de la realeza, para mantenerlo salvo
mientras el reino lloraba y buscaba. Si tenía razón, mi familia no me estaba casando con un recluso desfigurado, me estaba casando con el príncipe heredero de Baldora, un hombre que valía más de lo que jamás podrían imaginar, y no tenía ni idea. 2 meses después, los preparativos de la boda eran un estudio de crueldad casual. Vivian me asignó el vestido más sencillo que pudo encontrar, un simple vestido color marfil que había pertenecido a una prima distante que había muerto joven. No tiene sentido gastar dinero en lujos para un novio así. De todos modos, no podrá apreciarlo, dijo con falsa compasión. Mientras tanto, el tesoro de Celeste crecía día con día. Vestidos de seda, tiaras de joyas, zapatos a medida, lencería que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Todo comprado con mi herencia, canalizado a través de empresas fantasmas y cuentas fraudulentas que había estado rastreando durante años. Me das lástima, dijo Celeste una noche, probándose otro vestido de gala mientras yo le hacía el dobladillo a sus otros vestidos. Casada con un monstruo encerrado en ese lúgubre castillo. Probablemente nunca vuelvas a ver a nadie en tu vida. Quizás sea lo mejor, respondí, manteniendo la voz suave. De todos modos, nunca me he sentido cómoda en sociedad. Es cierto, se rió. ¿Recuerdas tu debut? Derramaste vino sobre el duque de Westmarch y te tropezaste durante tu baile de presentación. Madre estaba mortificada. Recordé que Celeste me había empujado deliberadamente, causando ambos incidentes, aunque nadie me había creído entonces. En esta vida, les había dejado creer que simplemente era torpe y patosa. Era más fácil que luchar una batalla que todavía no podía ganar. Estoy segura que el hijo de Lord Blackthorn y yo nos llevaremos bien. Podemos ser marginados juntos. Vivian lo oyó y sonrió con sorna. ¡Qué romántico! Una bestia y su belleza. Aunque supongo que en este caso, ambos son las bestias. Sonreí y no dije nada, pero por dentro estaba calculando. Si mi tío tiene razón y el hijo de Lord Blackthorn es realmente el príncipe Adrian Castellan, este matrimonio me da una excelente oportunidad para destruir a mi familia y asegurar mi propio futuro al mismo tiempo. Si el hombre enmascarado era realmente el príncipe Adrian, este matrimonio me convertiría en princesa. Más que eso, me daría acceso a los recursos reales, la protección real, la justicia real, todo lo que necesitaba para destruir a las personas que me habían robado la vida, la memoria de mi madre y el amor de mi padre. El pensamiento me reconfortaba más que cualquier chimenea. Una semana antes de la boda, Lord Blackthorn llegó para las negociaciones finales con un pequeño séquito y su hijo, que permaneció en silencio y enmascarado durante todo el proceso. Me permitieron conocer a mi futuro esposo durante exactamente 10 minutos bajo la atenta mirada de ambas familias. Era alto, de hombros anchos, con manos callosas que sugerían que se sentía más cómodo con las espadas que con los libros. Cuando habló, su voz era profunda y cultada, con la dicción precisa de alguien educado en las mejores escuelas. Entiendo que este arreglo no es de tu elección, dijo en voz baja. Quiero que sepas que no te obligaré a nada. Podemos vivir como extraños si esa es tu preferencia. Su amabilidad fue como una cuchilla entre mis costillas. Nadie me había hablado con tanta consideración en años. ¿Y si no es mi preferencia?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por mi audacia. Incluso detrás de la máscara pude ver cómo sus ojos se abrían de par en par. Eran del color de los bosques primaverales, salpicados de oro. Entonces, veremos qué crece entre nosotros. Esa noche, soñé con las historias de mi madre de princesas que se salvaban a sí mismas. Por primera vez en 6 años, me permití creer que podría tener un final feliz. El día de la boda, la ceremonia se celebró en la pequeña capilla de nuestra finca, con solo la familia inmediata presente. Viven había contratado a un solo fotógrafo más para documentar la eliminación de su hijastra no deseada que para celebrar una unión. Caminé sola por el pasillo. A mi padre no le importó entregarme como se debe. Mi modesto vestido y el collar de perlas de mi madre, la única joya que Vivian aún no había logrado robar, mi futuro esposo esperaba en el altar, imponente con su traje de bodas negro. La máscara de hierro cubría la mitad superior de su rostro. Sus labios visibles estaban apretados en una línea tensa, y me pregunté si él estaba tan nervioso como yo. La ceremonia transcurrió con la eficiencia de un sacerdote. Intercambiamos votos sencillos, sin palabras personales ni declaraciones románticas. Cuando el sacerdote nos declaró casados, mi nuevo esposo levantó mi mano hasta sus labios y la besó suavemente, el metal de su máscara frío contra mi piel. «Puedes besar a la novia», anunció el sacerdote. Este era el momento que había estado esperando. En toda mi investigación, en toda mi observación y planeación, esta era la variable que no podía controlar. ¿Se quitaría la máscara? ¿Sabría finalmente con certeza si mis sospechas eran correctas? Las manos de mi esposo se alzaron hacia su rostro, los dedos encontraron los cerrejos ocultos que sujetaban la máscara de hierro. Detrás de nosotros, oí la respiración entrecortada de Vivian. «Padres», murmuró. «¿Qué está haciendo?» La máscara se desprendió con un suave susurro metálico, y el mundo cambió. El príncipe Adrian Castellan estaba ante mí, en toda su perfecta belleza real. El hombre que el reino había llorado durante 7 años, el heredero al trono, el soltero más codiciado de 3 reinos, era mi esposo. El silencio se extendió durante 3 latidos. 4, 5. Entonces Vivian gritó. No fue un grito de alegría ni de sorpresa, fue el sonido de una mujer viendo cómo todo su mundo se derrumbaba, viendo cómo años de cuidadosa planificación se convertían en cenizas en su boca. Había vendido a la hijastra que despreciaba a lo que creía un monstruo, solo para descubrir que me había entregado la
las llaves de un reino. El rostro de mi padre empalideció, luego se puso rojo, luego blanco de nuevo. Su Alteza, balbució, haciendo una torpe reverencia. No teníamos idea. Si lo hubiéramos sabido, si usted lo hubiera sabido, se la hubiera quedado, dijo Adrian con frialdad, sin apartar sus ojos verdes de los míos, o la hubiera vendido al mejor pesador. Por suerte, Lord Blackthorn hizo su oferta primero. Ha habido un error, dijo Celeste con voz chillona, empujando hacia adelante. Sara no puede estar casada con un príncipe. No es nadie. Soy la hija mayor. Soy yo la que debería. Eres la hijastra de un varón. Adrian la interrumpió con autoridad real, resonando en su voz. Sara es mi esposa, lo que la convierte en la princesa coronada de Baldora. Te sugiero que lo recuerdes antes de continuar. El fotógrafo, que se había estado documentando lo que creía que era una modesta boda campestre, ahora se dio cuenta de que estaba documentando el regreso del príncipe perdido. Su cámara flasheó frenéticamente mientras intentaba registrar cada momento de la revelación. Pero yo estaba concentrada en los ojos de Adrian, en la suave calidez que vi allí cuando me miró. ¿Lo sabías?, preguntó. Lo sospechaba, lo admití. ¿Me estabas probando? Su sonrisa era radiante. Lord Blackthorn, mi antiguo y tío, ha sido mi tutor y protector desde el intento de asesinato hace 7 años. Cuando se enteró de la situación de tu familia y su afán de deshacerse de ti, pensamos que sería prudente intervenir. ¿Sabías de mi familia? Princesa, tu madrastra ha estado malversando sistemáticamente tu herencia durante años. Tu padre firmó documentos fraudulentos transfiriendo la herencia de tu madre a su nueva esposa. Tu hermanastra ha estado usando tu fideicomiso como su cuenta personal de compras. Hemos estado reuniendo pruebas contra ellos durante meses. La habitación giró a mi alrededor. No solo había encontrado a mi príncipe, sino que él ya estaba trabajando para salvarme. ¿Por qué no los expusiste simplemente? ¿Por qué el matrimonio? Porque, dijo, extendiendo la mano para acariciarme la cara con manos que temblaban ligeramente, necesitaba estar seguro de que no eras como ellos. Necesitaba saber que cuando te ofreciera el poder de destruir a tus enemigos, no te convertirías en un monstruo. Y, susurré, tú eres todo lo que ellos no son. Amable donde son crueles, generosa donde son egoístas, sincero donde son falsos. Eres justo la reina que Baldora necesita. Detrás de nosotros, mi familia estaba sufriendo una crisis colectiva. Vivien se había desplomado en una silla, abanicándose con el programa de la boda. Mi padre intentaba explicarle a Lord Blackthorn, de quien ahora me daba cuenta que era el tío del príncipe de Adrian, por qué habían tratado tan mal a la boda elegida de su sobrino. Celeste discutía con el fotógrafo, intentando que borrara las fotos que pronto aparecerían en todos los periódicos del reino. Pero yo solo tenía ojos para mi esposo, mi príncipe, el hombre que me había rescatado de una vida de servidumbre y de abuso. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Su sonrisa se volvió decididamente maliciosa. Ahora, querida esposa, volvemos a la capital. Hay una coronación que planear, un reino que gobernar y unas cuantas docenas de órdenes de arresto que firmar. ¿Órdenes de arresto? ¿Creías que malversar fondos de la princesa heredera quedaría impune? ¿O que intentar defraudar el tesoro real se pasaría por alto? Señaló a mi familia, que ahora discutía entre sí en susurros cada vez más desesperados. Se han estado robando durante años, lo que significa que han estado robando a la corona. Eso es alta traición. Sentí que una sonrisa se extendió por mi rostro. La primera sonrisa genuina que había mostrado en 6 años. Y la pena por alta traición, dijo Adrian, extendiendo la mano para acariciarme la cara con manos que temblaban ligeramente, es confiscación de todos los bienes, prisión y exilio del reino. A menos que otro, por supuesto, que la parte perjudicada decida mostrar clemencia. Miré a mi familia política, a la gente que había hecho mi vida una miseria, que había robado mi herencia y mi infancia. Herencia, y me había vendido como ganado, que había planeado para dejarme morir olvidada y sin que nadie me llorara. Nos miraban fijamente ahora con la creciente comprensión de que su víctima se había convertido en su juez. Tendré que considerarlo cuidadosamente, dije. 6 meses después, la coronación fue todo lo que Celeste siempre había soñado y más. La catedral de Westminster llena de nobleza de todo el continente. Mi vestido, una obra maestra de seda y diamantes que costó más que toda la herencia de mi familia política. Las joyas de la corona brillaban sobre mi cabeza mientras me arrodillaba ante el arzobispo. Levántate, princesa Sarafina Castellán, princesa heredera de Baldora. El arzobispo se puso serio y la catedral estalló en vítores. Adrian me tomó de la mano mientras caminábamos por el pasillo. Marido y mujer, príncipe y princesa, compañeros en todos los sentidos que importaban. El mismo fotógrafo que había capturado el horror de mi familia en mi boda estaba allí, su cámara disparando mientras documentaba mi triunfo. Mi familia no estaba presente. En ese momento eran residentes de la prisión de Greystone, esperando juicio por malversación, fraude y traición. Les había mostrado misericordia, no había presionado para que se les impusiera la pena de muerte, y les había permitido conservar una pequeña parte de sus bienes para pagar la representación legal. No fui cruel, simplemente fui minuciosa. La investigación que la gente de Adrian había llevado a cabo fue magistral. Cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, cada centavo robado de mi herencia había sido documentado y rastreado. Las empresas fantasmas que Vivien había utilizado quedaron al descubierto. Los sobornos que mi padre había pagado a funcionarios corruptos fueron revelados. Las credenciales falsas que Celeste había utilizado para acceder a mis cuentas quedaron expuestas. Pero la verdadera justicia no estaba en su castigo, estaba en mi felicidad. Adrian era todo lo que había soñado en un esposo, y más de lo que me había atrevido a esperar en una pareja. Era inteligente, compasivo y completamente devoto tanto a mí como a su reino. Nuestro
matrimonio, que había comenzado como una misión de rescate, había florecido en un amor genuino. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras estábamos en el balcón del Palacio Real, saludando a la multitud que se había reunido para celebrar a su nueva princesa. Solo que no te conocía antes, dije, y lo decía en serio. Nos conocimos exactamente cuando debíamos, respondió, dándome un beso en la sien. Cuando necesitaba ser salvado y yo necesitaba a alguien que valiera la pena salvar. Debajo de nosotros la multitud vitoreaba nuestros nombres, celebrando el regreso de su príncipe perdido y el ascenso de su nueva princesa. En algún lugar, en una celda de prisión, mi familia política probablemente estaba maldiciendo mi nombre, lamentando su fortuna perdida, arrepintiéndose de cada palabra cruel y desaire calculado. No podía importarme, había renacido en esta vida con un propósito, y ese propósito me había traído hasta aquí, a un trono, al amor, a la justicia, a la felicidad que siempre había sido mi derecho de nacimiento. Las historias de mi madre sobre princesas que se salvaban a sí mismas habían sido más proféticas de lo que ella sabía. A veces la mejor venganza es vivir bien, y yo estaba viviendo magníficamente. Un año después, el aniversario de nuestra boda se celebró como fiesta nacional. Adrian lo había declarado el Día del Amor Encontrado. Y en todo el reino, las parejas renovaron sus votos y las familias compartieron historias de bendiciones inesperadas. Pasamos la mañana en la catedral donde habíamos revelado por primera vez la identidad de Adrian, colocando flores en el altar en agradecimiento por el milagro que nos había unido. La tarde estaba reservada para la ceremonia que había estado esperando por meses. Sus majestades, dijo el alcaide de la prisión cuando entramos en la sala de visitas de la prisión de Greystone. Los presos han sido preparados para su visita. Vivienne, mi padre y Celeste estaban sentados a una mesa de metal con uniformes grises de prisión, con los rostros demacrados por un año de comida forzada y trabajos forzados. La manicura perfecta de Vivienne había desaparecido y su cabello peinado estaba corto por higiene. Mi padre parecía mayor de lo que era. El estrés del encarcelamiento le había marcado el rostro con profundas rugas. Sara, comenzó mi padre, con la voz cargada de lágrimas contenidas. Hija mía, por favor. Su majestad, corrigió Adrian con frialdad. Se dirigirá a mi bosa como su majestad, enmendó mi padre, con las palabras como vidrio molido en la boca. Por favor, sé que cometimos errores. ¿Errores? Reí, el sonido resonando en las paredes de hormigón. Padre, signaste documentos robando mi herencia. Permitiste que tu esposa malversara casi 2 millones de coronas de oro de mi fideicomiso. Me vendiste a lo que creías que era un monstruo en lugar de proteger a tu propia hija. Esos no fueron errores, fueron decisiones. No sabíamos que era un príncipe. Celeste, si lo supiéramos, exclamó con voz estridente y desesperada. Si lo supieras, también habrías encontrado la manera de robármelo, dije con calma. Igual que robaste todo lo demás que era mío. Vivienne finalmente habló, con la voz apenas audible. ¿Qué quieres de nosotros, Sara? ¿Venganza? ¿Disculpas? ¿Palabras rocas? No quiero nada de ustedes, dije, y me di cuenta de que era cierto. Ya me han dado todo lo que necesitaba. Su crueldad me enseñó compasión. Su robo me enseñó el valor de la justicia. Su negligencia me enseñó a atesorar el amor que encontré. Me puse de pie. Adrian, levantándose a mi lado con fluida gracia. Te quedan 2 años de condena. Cuando salgas, descubrirás que tu ciudadanía ha sido revocada. Serás exiliada de Baldora permanentemente con suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier reino que te asignemos. Considéralo un regalo de bodas. Sara, por favor, susurró mi padre. Eres mi hija, de mi sangre. No, dije, tomando el brazo que Adrian me ofrecía. Soy Amisap, hija de mi madre, y soy la reina que este reino merece. Los dejamos ahí, 3 personas destrozadas enfrentando las consecuencias de sus decisiones, mientras nosotros regresábamos a nuestro palacio, nuestro reino, nuestra vida juntos. Esa noche, mientras yacíamos en nuestra cama en las cámaras reales, dibujaba patrones perezosos en el pecho de Adrian mientras él jugaba con mi cabello. ¿Crees que alguna vez entenderán lo que perdieron?, pregunté. ¿Importa?, respondió, tomando mi mano y apretándola contra su corazón. Te tuvieron durante 16 años y te trataron como una carga. Yo te he tenido durante 1 año y no puedo imaginar la vida sin ti. Un adulador que dice la verdad, corrigió, acercándome más. Además, si no hubieran estado tan ansiosos por deshacerse de ti, nunca te habría encontrado. De una manera extraña, estoy agradecida por su crueldad. Besé su garganta, saboreando la sal de su piel. Mi madre solía contarme historias de princesas que se salvaban a sí mismas. Creo que le habría gustado este final. Ella hubiera estado orgullosa de ti, dijo Adrian en voz baja. La mujer que crió a una hija así no podía estar más que orgullosa. Fuera de nuestras ventanas, el reino dormía plácidamente bajo nuestra protección. En las celdas de prisión en toda la ciudad, mi antigua familia afrontaba su 2º año de consecuencias. Y en la cámara real, rodeada de seda y suavidad, y en los armos del hombre que había visto mi valía cuando nadie más pudo, dormía el sueño profundo y sin sueños de los victoriosos. La chica que había sido vendida como ganado se había convertido en reina. La familia que creía deshacerse de su carga le había obsequiado a su víctima con una corona, y el hombre de la máscara de hierro se había revelado como el príncipe que había desafiado tanto a Dios como al destino para salvarla. He estado esperando toda mi vida. A veces los cuentos de hadas se hacen realidad, especialmente cuando los escribes tú mismo. 5 años después, epílogo. Los gemelos fueron bautizados en una soleada mañana de primavera, con la mitad de la nobleza de Europa presente. El príncipe Gabriel y la princesa
princesa Helena, herederos al trono de Baldor, durmieron plácidamente durante la ceremonia, mientras sus padrinos, cuidadosamente elegidos entre nuestros amigos y aliados más queridos, prometieron guiarlos y protegerlos. Yo estaba al lado de Adrienne con un vestido de seda zafiro, las joyas de la corona de Boria brillando en mi cuello, observando a nuestros hijos recibir la bendición del reino. 5 años atrás había sido sirvienta en la casa de mi padre, ahora era reina, madre, una figura querida en todo el reino. ¿Algún arrepentimiento, majestad?, murmuró Adrienne en mi oído, repitiendo la pregunta que me había hecho el día de nuestra coronación. Solo que mis hijos jamás conocerán la satisfacción de surgir de la nada, respondí, sonriendo mientras Gabriel bostezaba y se estiraba con su traje de bautizo. Nacerán con privilegios en lugar de ganárselos. Entonces nos aseguraremos de que comprendan el valor de lo que tienen, dijo, y la responsabilidad que conlleva. Tras la ceremonia, ofrecimos una recepción en los jardines del palacio. Señores y damas, dignatarios extranjeros y ciudadanos comunes que habían ganado el sorteo para acceder al público, todos se mezclaron para celebrar a la nueva generación de la realeza valdoriana. Estaba recibiendo las felicitaciones de la duquesa de Wellingham cuando mi secretaria se acercó con un pequeño sobre sellado. Su majestad, dijo en voz baja, esto llegó por mensajero especial desde la frontera. Reconocí la letra de inmediato, la cuidada caligrafía de Vivienne, aunque ahora más temblorosa que hace 5 años. Disculpe, le dije a la duquesa, y me aparté para leer la carta en privado. Su majestad, sé que no tengo derecho a contactarla, y no espero respuesta a esta carta. Simplemente quería que supiera que me enteré del nacimiento de sus hijos y quería felicitarla. He pasado estos 5 años en el exilio, reflexionando sobre las decisiones que tomé, el dolor que causé y la hija que no supe ver con claridad. No hay excusas para lo que le hicimos, no hay justificación que pueda hacer aceptable nuestro trato. Usted era una niña que había perdido a su madre, y en lugar de ofrecerle consuelo, aumentamos su dolor. Necesitaba una familia, y la convertimos en una sirvienta. Merecía amor, y le dimos crueldad. No espero perdón, no lo merezco, pero quería que supiera que ahora veo con claridad lo que desechamos cuando la desechamos. Nunca fue la carga que decíamos que era el tesoro que fuimos demasiado ciegos para reconocer. Espero que sus hijos solo conozcan el amor, la protección y la seguridad de unos padres que reconocen su valía. Espero que nunca experimenten el abandono y la negligencia que usted sufrió a nuestras manos. Se ha convertido en todo lo que estaba destinado a ser a pesar de nosotros. Quizás gracias a nosotros, aunque no me atribuyo el mérito de tu fuerza. Sé feliz, Sarafina. Sé todo lo que nunca te permitimos ser. Con profundo pesar, Vivienne. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Adrienne apareció a mi lado, con rostro preocupado. ¿Todo bien? Una carta de mi madrastra, dije, una especie de disculpa. ¿Quieres responder? Lo pensé por un momento, observando a nuestros invitados celebrar el brillante futuro de nuestros hijos. A lo lejos, pude ver al fotógrafo, el mismo que había capturado el horror de mi familia en mi boda, ahora documentando mi felicidad como madre y reina. No, dije, finalmente, algunos capítulos están cerrados. Este se cerró el día que salí de esa prisión. Adrienne asintió y me rodeó la cintura con el brazo. Vamos entonces, nuestros invitados quieren conocer al futuro rey y reina de Baldora. Regresamos a la celebración, a nuestros hijos, a nuestros súbditos, a la vida que habíamos construido juntos de las cenizas de mi antigua existencia. Nunca respondí a la carta de Vivienne, pero la guardé, no como una herida, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. La chica que había sido vendida en un matrimonio de máscaras de hierro había encontrado a su príncipe, reclamado su corona y escrito su propio final feliz. Y todos vivimos felices para siempre. Fin. Nota de los autores. Esta historia tiene aproximadamente 10.000 palabras y sigue la estructura de 5 actos descrita en la consigna, con una protagonista que supera el abuso familiar mediante un matrimonio concertado que resulta ser su salvación. La ventaja injusta es su conexión secreta con el príncipe perdido, y la historia proporciona la justicia catártica y el final feliz que el modelo requiere.